Bueno, pues queridos estudiantes, en el día de hoy emitiremos una emisión en vivo con respecto al programa de juzgados y tribunales para todos los estudiantes y para todos los que se encuentran en sintonía a través del grupo de Facebook. Vamos a iniciar la clase de hoy hablando del módulo de Derecho Constitucional, de Teoría Constitucional, que es la clase denominada en el día de hoy. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué es el derecho constitucional? Empezamos a ver de que el derecho constitucional es el derecho político en una rama del derecho público, al estudio de los preceptos fundamentales, los principios, los conceptos y las leyes que determinan la existencia y funcionamiento de un Estado en cualquier parte del mundo. Normalmente se contiene en una Constitución Nacional o una Carta Magna. Esta Carta Magna, que es la que integra todos los artículos, donde nos muestra todo lo referente al Estado. Y el derecho constitucional, igualmente, realiza la referencia sobre todas las formas posibles de Estado y también de gobierno, sobre todo en la regulación de los poderes públicos, los vínculos que estos establezcan con los ciudadanos, los derechos fundamentales que a los individuos otorgan en el marco jurídico de un Estado. ¿Cuál es el objeto del derecho constitucional? Aspira un cumplimiento de lo establecido en la Constitución y determina el orden jerárquico de las normas. Hace un mantenimiento del Estado de Derecho y las leyes fundamentales del ser humano. Promueve la división autónoma de los poderes públicos. En este caso, como estamos en un Estado de Derecho, tenemos la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial y tenemos también unos órganos de control. Porque la Constitución establece unas funciones de vigilancia y limitación de todo lo referente a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. Por eso existe una entidad que se llama Contraloría, Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades que creó la Constitución hacen ver que cumplan las funciones todos los poderes públicos del Estado sin limitarse y sin extralimitarse de sus funciones. El derecho constitucional, ¿cuál es su significado? Primero, una organización Estado-Nación y una coexistencia pacífica del poder y la libertad. ¿Cuáles son sus alcances? Pues la primera que tenemos nosotros es la supremacía constitucional. Esta supremacía se debe a que ninguna norma emitida por otro poder del Estado esté por encima de la Constitución. Y en referencia a ella, cuando existe un conflicto entre una norma y la Constitución, la Corte Constitucional se encarga de dirimir ese conflicto. Nosotros en la clase de Introducción al Derecho, cuando estábamos hablando de la jurisprudencia, que la Corte puede declararlo de manera inconstitucional. Aló. Dígame. Sí.
Ok, listo, a las 7. Ok. Listo, entonces ahorita como en media hora le devuelvo la llamada que estoy en un en vivo. En media hora le devuelvo la llamada que estoy en un en vivo. Bueno, bien, bien. Retomando, cuando nosotros hablamos de supremacía constitucional, cada estado tiene una norma superior a todas las normas que generan las distintas ramas del poder público, como nosotros vimos en la pirámide kelsiana, donde puede emitir el presidente un decreto con fuerza de ley y las leyes que emite el Congreso de la República. Cada entidad, en este caso la Corte Constitucional, es la que genera la revisión de dichos decretos con fuerza de ley que emite el presidente en estados de excepción o por facultades extraordinarias emitidas por el Congreso. Lo mismo pasa con las normas emitidas con el Congreso de la República. Y cualquier norma que regule un derecho fundamental tiene que tener un control previo de constitucionalidad que se lo entrega a la Constitución. Eso se refiere al término de la supremacía de la Constitución política. Propone también un alcance como la organización del Estado. Organiza los poderes públicos para que cada uno tome sus decisiones de manera independiente, pero todos deben actuar en armonía para tener un equilibrio de poderes. Por eso es que nosotros hemos visto casos en donde existe a veces lo que se denomina un choque de trenes en leyes con la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y hay choque de trenes entre ellos internos, entre las ramas del poder público, y también a veces hay choque de trenes internos dentro de las ramas del legislativo, y también tenemos choque de trenes en el ejecutivo, y también entre el ejecutivo y el legislativo por decisiones, y lo mismo el legislativo con la judicial por las decisiones con respecto a las leyes que ellos emitan. Las relaciones entre estados también se definen por la Constitución, pues todos los estados, a través de algo denominado la soberanía nacional que reside en los habitantes de cada estado, las relaciones exteriores en todos se basan en un principio fundamental que se denomina la autodeterminación de los pueblos. Eso quiere decir que cada estado es reconocido por otra nación, reconoce su constitución y no se intromete en los asuntos internos de cada estado. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos. Y también establece unas garantías y derechos fundamentales. La Constitución prácticamente para todos los estados es una hoja de ruta, porque debe garantizar los derechos a los ciudadanos y extranjeros acordes al principio de legalidad. Este principio, que nosotros también hemos hablado del principio de legalidad, es un principio de derecho público donde nos dice de que todo lo que se encuentra escrito en él se debe de cumplir. Y ese principio se desarrolla con toda la Constitución. Ahora, vamos a ver nosotros cómo ha sido el origen de la Constitución. Si nosotros vemos, nuestra Constitución es una de las más nuevas en este tiempo que tenemos nosotros. Esta Constitución tiene unos derechos y garantías en los cuales está establecido que nosotros somos un Estado social de derecho. Tenemos nosotros por qué se denomina una constitución.
Nosotros nos tenemos que ya como referencia en todos los derechos a nivel internacional, el derecho colombiano, nosotros lo relacionamos de una vez con Roma, porque nosotros tenemos ciertas influencias del derecho romano. El derecho romano es el que nosotros tenemos en la actualidad como un referente para todo lo que se denomina en los términos que nosotros hablamos como ius puniendi, no bis in idem, indubio pro reo, el indubio pro reo. Tenemos nosotros aquí un origen. Vamos a ver el origen. Ese origen lo remitimos también a Grecia, Roma y el Imperio Babilónico y la Edad Media, para llegar a lo moderno. En la época de Grecia, todas las ciudades de Grecia tenían una constitución. Ellos consideraban que la constitución era una norma básica, que cada ciudad tenía que generar una ley, pero finalmente no tuvieron una constitución unificada para todo el país. En cambio, en Roma nosotros vimos que Roma también estuvo hablando de que una constitución no puede ser una norma básica, es el pilar de todo. Por eso es que allá desde esa época nosotros conocemos lo que se denomina los reyes, porque existía una monarquía, un senado, que era lo de las partes aristocráticas, y la democracia, que era lo que nosotros hablamos actualmente del pueblo. Ahí es donde vienen los términos de democracia. Senado, que en este caso es lo que genera las leyes, y la parte de los monarcas. Aunque esto fue algo muy elemental, no lo hicieron tan práctico como lo vemos ahora. El contrato social, como nosotros estuvimos hablando en el módulo pasado, nos proponía unas formas de Estado que del cual cada constitución que se generaba tenía mucho que ver con el desarrollo de todas las formas de gobierno, que del cual hablaba de la aristocracia, de la democracia y de la separación de dichos poderes. Si nosotros vemos en el contrato social, cuando llegamos después de la Revolución Francesa, se estuvo hablando de la forma de una constitución y de una democracia. Aquí nosotros podemos ver, quien hace la ley es el mejor y sabe cómo debe ejecutarse e interpretar. Si el poder legislativo o ejecutivo ejerce una misma persona, es un gobierno sin gobierno. Por eso es que la Constitución nace como un referente de separación de poderes, donde independientes, cada uno tiene una cabeza y un líder. Aquí en el caso puntual, para la rama ejecutiva, tenemos al presidente de la República, a los alcaldes, a los gobernadores. Para el caso de la rama legislativa, tenemos el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Para el caso de la rama judicial, tenemos las altas cortes, tenemos los tribunales y tenemos los jueces. Entonces acá nos explicaba cómo era cada forma de gobierno y cómo podía generarse el desarrollo de un derecho constitucional, que durante todo este tiempo, Juan Jacobo Rousseau y Hans Kelsen propusieron que debemos trabajarla de esa manera. Una separación de poderes hace de que de una forma eficiente se realice la organización estatal.
Entonces, en ese orden de ideas, tenemos el desarrollo de la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen que nosotros tenemos desarrolla quiénes son y por dónde está por encima las leyes y la Constitución. La Constitución siempre va a estar de primera, porque es la ley suprema, siempre va a estar en la cúspide. Porque sin ella, las demás leyes no tuvieran la misma validez y no tuviera el mismo carácter vinculante como tiene la Constitución. Cuando usted reclama sus derechos a través de una acción de tutela, usted generalmente ingresa todo lo referente a los fines del Estado, los principios fundamentales. El juez está obligado a cumplir con dicha Constitución. Entonces, estimados estudiantes, hasta en esta sesión de hoy estaríamos hablando de por qué es importante el derecho constitucional. En las próximas clases estaremos estableciendo todo lo referente a la historia del derecho constitucional. En un texto muy corto e interactivo. Muchísimas gracias por ver este video y cualquier duda la realizaremos todas las contestaciones respectivas en los grupos de WhatsApp, de Facebook y todo lo referente en plataforma EVA. Muchas gracias y hasta luego.